Madrid, 11 de abril de 1924. Son las 8:20 de la mañana del Viernes Santo y el tren Correo Andalucía parte desde Aranjuez con toda la correspondencia europea que después será repartida a Gibraltar y el norte de África. 3 personas se acercan al expreso por el lado contrario al de los andenes e intentan subir al tren antes de que parta, pero por más que lo intentan, la puerta del vagón no se abre. El cabecilla del grupo, ex empleado de correos, consigue llamar la atención de los 2 trabajadores a bordo y estos acceden a dejarles pasar. Una vez en el interior, intercambian saludos entre antiguos compañeros de trabajo y el resto de acompañantes se presenta. Como agradecimiento por haberles dejado subir, les ofrecen una botella de alcohol que llevaban consigo. Los oficiales, agradecidos, la aceptan con gusto y la beben. Todo parecía muy cordial y amistoso hasta que, de repente, cuando el tren ya había avanzado unas cuantas estaciones, los recién llegados comienzan a golpear a ambos empleados con unas tenazas de marchamar. Uno de ellos fallece al instante, pero el otro, más corpulento, continúa en pie tras el impacto y les hace frente, por lo que terminan rematándolo con un tiro en el pecho a quemarropa y otro en la cara. 2 grandes charcos de sangre empiezan a esparcirse por todo el vagón y los 3 criminales atan los cuerpos con cuerdas y correas. Sin más pérdida de tiempo, comienzan a estripar todos aquellos sobres y paquetes que encuentran llenos de joyas y pesetas. Y una vez con el botín empaquetado y el tren acercándose a la estación de Alcázar de San Juan, saltan a tierra y suben a un taxi que los aguarda para llevarlos a Madrid. Fisonomías criminales. Capítulo 1. El crimen del Expreso de Andalucía. El caso que vamos a analizar hoy y con el que quiero dar inicio a este podcast es el asalto al tren Correo Andalucía que ocurrió en el año 1924, hace casi un siglo. Fue un crimen que en su momento conmocionó a toda España y que a día de hoy todavía da mucho de qué hablar por varios motivos. El primero de ellos, por la época en la que se produjo. Nos encontramos en plena década de los felices años 20, aunque aquí en España de felices eran pocos. Desde 1923, en todo el Estado regía de forma implacable la dictadura de Primo de Rivera, bajo la cual, entre otras cosas, se suspendieron las garantías constitucionales, se prohibieron los partidos políticos, se censuró la prensa y se declaró el estado de guerra. Por lo tanto, y en ese sentido, a todo el mundo le sorprendió que un crimen de tal brutalidad pudiera haberse llevado a cabo en aquel momento. Pero sí, lo hizo, y tuvo como responsables a 5 personas. El primero de ellos, José María Sánchez Navarrete, apodado como Pepe el Coronel, fue el cerebro del crimen. Era hijo de un teniente coronel de la Guardia Civil y además había trabajado como ambulante en el Expreso de Andalucía y otros recorridos. Pese a poder gozar de todas las comodidades, fue un hombre de costumbres equivocadas. Era jugador habitual y en más de una ocasión se le había relacionado con el contrabando de tabaco durante su puesto como ambulante del vagón Correos. No obstante, era un hombre que gozaba de gran simpatía y popularidad entre sus compañeros de profesión y nadie hubiera sospechado de su culpabilidad. El segundo, José Donday, apodado el Pildorita por su afición a los fármacos y las drogas, había conocido a Navarrete una noche en un bar jugando a naipes y ambos entablaron un romance a partir de ese momento. Como los dos estaban hasta el cuello de deudas, decidieron urdir un plan para dar un golpe sencillo, elemental y perfecto al tren Correo Andalucía, tal y como ellos lo definieron, y con el que calculaban sacar un botín aproximado de 1.000.000 de pesetas. No obstante, ninguno de ellos eran ejecutores y por ello requerían de la ayuda de terceros. Es cuando entra en juego la tercera figura del grupo, Honorio Sánchez Molina, que era dueño de una fonda en Madrid y se ofreció como autor intelectual y financiero de la operación. He leído en algunas versiones
que era amigo de juego de José María Sánchez Navarrete y que, debido a las deudas que ambos acumulaban, fueron ellos los que planearon juntos el asalto. Primero, como el típico comentario sin importancia que se lanza una noche de borrachera y sin ninguna intención de llevarlo a cabo realmente. Después, según parece, volvió a comentarse el tema y, poco a poco, como jugando a criminales, se fue perfilando el proyecto. Es gracias a Honorio que se unieron al grupo los que debían ser los ejecutores del crimen. Antonio Teruel López, antiguo croupier, que tras la prohibición del juego por parte de la dictadura había vuelto a su primera ocupación de fabricante de jaulas para pájaros. Y, por último, Francisco de Dios Piqueras, alias Paco el Fonda, que era otro ex-croupier y delincuente profesional. En definitiva, dos personajes procedentes de los bajos fondos que también acumulaban grandes problemas económicos y deudas. Con el grupo al completo, el plan urdido por José María Sánchez Navarrete estaba listo para ser ejecutado. Una trama, como decía, que destacó por la brutalidad con la que se llevó a cabo, la peculiar condición de los criminales, pues no dejaban de ser 5 señoritos y a la vez personajes de los bajos fondos, el suicidio de uno de los ladrones y finalmente el consejo de guerra que concluyó con la inmediata ejecución de 3 de ellos. El asalto al tren Correo Andalucía fue sin duda un crimen bastante chapucero, cometido por 5 señoritos endeudados que, desde luego, no eran conscientes ni de dónde se metían ni de la repercusión que podían causar sus actos. Un crimen donde todo salió, como era de esperarse, tremendamente mal. En sus declaraciones posteriores, José María Sánchez Navarrete explicó que el plan inicial era el siguiente. Tres de los 5 asaltantes debían subir al expreso Andalucía en Aranjuez por el lado contrario al de los andenes para no ser vistos. Una vez junto al tren, y aprovechando la amistad de Navarrete con sus antiguos compañeros a bordo, pedirían subir con ellos al vagón correo y les ofrecerían una botella de alcohol como agradecimiento. Esta bebida habría sido previamente manipulada por Don Day, que era el encargado de comprar el narcótico que le echarían a la botella. Posteriormente, ellos fingirían beber y esperarían a que los 2 oficiales se durmieran para desvalijar el vagón correo y bajarse con el botín en la estación de Alcázar de San Juan, donde el propio Don Day les esperaría con un taxi alquilado en el que huirían hacia Madrid. Sin embargo, el plan flaqueaba por todas partes y nada salió como se esperaba. El 11 de abril de 1924, José María Sánchez Navarrete y 2 de sus compinches, Antonio Teruel y Francisco de Dios Piqueras, suben a un tren en Madrid que les lleva hasta la estación de Aranjuez. Una vez allí, se aproximan al expreso de Andalucía siguiendo las indicaciones del primero e intentan abrir sin éxito la puerta del vagón correo. Navarrete, a sabiendas de que dentro estarán algunos de sus antiguos compañeros, pide a gritos que le abran. En el interior del coche se encuentran Ángel Ors y Santos Lozano, ambos oficiales ambulantes de correos y padres de familia. Los 2 trabajadores escuchan el reclamo de su excompañero y acceden a dejarles entrar por la ventana. En los medios de la época se llegó a rumorear que el oficial Ors estaba compinchado con Navarrete y que, por lo tanto, era conocedor de lo que iba a suceder. No obstante, es un dato que no ha podido llegar a contrastarse del todo, por lo que dejaremos durante el relato su presunción de inocencia. Una vez con los 3 criminales dentro, les ofrecen a los 2 trabajadores una botella de alcohol que, dependiendo del relato, era de vino de Jerez o de coñac. A continuación, brindan con los oficiales, pero no llegan a beber, solo lo fingen, pues son conscientes de que el contenido de la botella ha sido narcotizado previamente por la mano de Don Day con Pantopol, un opiáceo lanzado en 1909 por la compañía Roche y que se elaboraba con todos los alcaloides del opio.
He leído que estaba indicado para la ansiedad, el dolor, los cólicos y los espasmos, y podía llegar a ser tan potente como la morfina, por lo que entiendo que ingerido en gran cantidad debía dejar cao a cualquiera. El tren avanza y, sin embargo, los oficiales continúan igual de frescos que antes. ¿Qué está pasando?, se preguntan los criminales. ¿Por qué no se duermen? Más tarde llegarían a saber que el Pildorita, un hombre al que, con tal apodo, yo desde luego no le hubiera confiado una parte tan importante del plan, se había gastado el dinero que le habían dado para comprar el narcótico en apuestas, por lo que la botella llegó sin manipulación alguna. Es en este momento cuando entran en acción la violencia y el temperamento de Antonio Teruel, el más agresivo de la banda. Viendo que el tren se acerca a la estación de Alcázar de San Juan y que los oficiales no se han dormido, los nervios y la ansiedad empiezan a apoderarse de él, por lo que decide actuar por su propia cuenta. Santos Lozano se encontraba enfrascado en el trabajo, mientras que Ors, que todavía no era su turno, estaba descansando tumbado en su colchoneta, por lo que era el momento idóneo para actuar. Tras salir del retrete, donde había entrado previamente, Antonio Teruel empuña unas pesadas tenazas de marchamar que encuentra a un lado y, aprovechando que Lozano está trabajando de espaldas a él, se acerca por detrás y descarga rápida y fulminantemente un golpe mortal en el cráneo del oficial. No contento con ello, continúa golpeándole con sarna hasta que queda seguro de que su víctima no volverá a levantarse nunca más. Ante tal ajetreo, Ángel Ors, el otro empleado, se remueve inquieto en su lecho y se incorpora para ver qué ocurre. Sus ojos se encuentran con los de Teruel, que ha prevenido su reacción y se ha posicionado inmediatamente frente a él para golpearle en la frente con las temibles tenazas de marchamar. No obstante, y para desdicha de Teruel, las tenazas rebotan en el hueso frontal y Ors consigue incorporarse y echarle las manos al cuello para estrangularle. Por si estáis igual de sorprendidos que Teruel y que yo, tras ver cómo una persona ha podido salir ilesa de tal golpe, os avanzo que el forense descubrirá durante la autopsia que los huesos del cráneo de Ors tenían un espesor superior al normal, por ello ni se inmutó ante tal golpe. Teruel se enfrenta entonces a la fortaleza de un atleta que le pone una resistencia para la que no estaba preparado. Ambos comienzan un forcejeo y el asesino, en clara desventaja física, pierde las tenazas de marchamar por el camino. De hecho, la pelea hubiera terminado muy mal para Teruel de no ser por sus cómplices, que le ayudaron sujetando a Ors. Una vez inmovilizado por Navarrete y Piqueras, Teruel saca su pistola, la apoya contra el pecho de su víctima y dispara. Posteriormente, sube el arma hasta la cabeza de Ors y dispara de nuevo. Esta vez, la bala entra por el labio superior y el oficial de correos cae inerte al suelo. Los nervios se apoderan de los tres criminales. Aquello no era lo que habían planeado. No obstante, el tren no detiene su recorrido y ellos tienen una misión que cumplir. Atan ambos cuerpos con cuerdas y correas y se disponen a estripar todos los sobres y paquetes que encuentran a su paso. Es tal su precipitación y atolondramiento que dejan olvidados algunos de los envíos de mayor valor. Una vez con las sacas llenas hasta arriba y con la noche ya encima, los tres criminales se preparan para saltar a tierra antes de que el convoy entre en la estación de Alcázar de San Juan. Navarrete, que es conocedor del funcionamiento de estos trenes, apaga los quinqués de trabajo del vagón y el farol de la parte central para que la oscuridad tape los cadáveres y el resto de trabajadores, al ver todo apagado, piensen que los oficiales están durmiendo. Al traspasar el paso a nivel de Quero, frente a las bodegas del Marqués de Mudela, los asaltantes descienden del expreso y salen al encuentro del cuarto miembro de la banda, el Pildorita, que les aguarda con un taxi alquilado para llevarles de vuelta a Madrid. He leído en varias fuentes que en este punto del asalto hubo otro conflicto, y me parece totalmente lógico, puesto que José Donday había vuelto a liarla.
Se supone que debía robar un taxi para realizar el viaje de vuelta a Madrid tras el asalto. No obstante, parece que finalmente había pedido a un taxista que le llevara hasta allí a recoger a unos supuestos amigos y después llevarles a todos a la capital. Es decir, no solo no es capaz de narcotizar en un primer momento la botella que le iban a dar a los oficiales, sino que además, cuando se le pide que robe un taxi, va y lo alquila con chofer incluido. Como era de esperar, a Navarrete y a los demás no les hizo ninguna gracia que hubiera un testigo de por medio, pero gracias a Dios, a Teruel esta vez no se le cruzaron los cables y dejaron que el taxista les llevara hasta Madrid y pudiera salir totalmente ileso de la aventura. Como era de noche, el chofer no podía verles las caras debido a la oscuridad y supongo que por ello pensaron que no tendrían ningún tipo de problema. Una vez de regreso en Madrid, los criminales no tienen mejor sitio donde reunirse que en casa del propio Antonio Teruel, en el número 105 de la calle Toledo. Honorio Sánchez Molina, el quinto y último miembro de la banda, no había participado en ningún momento del asalto con la excusa de que tenía varios asuntos que atender. Vamos, que el día que habían quedado todos para, ni más ni menos, que asaltar el Expreso de Andalucía, a él no le iba bien. Pero es que, por lo que he leído, tampoco se presentó a recoger el dinero, sino que se lo llevó Navarrete después. En total, se dice que el botín robado ascendía a 40.000 pesetas, que al cambio son unos 240 euros, aunque lógicamente el valor del dinero en aquella época era muy superior al actual. De todas formas, la idea inicial y lo prometido por Navarrete era alcanzar 1.000.000 de pesetas, así que creo que no les salió muy bien la jugada. Tocaron a unas 3.000 pesetas cada uno, aunque se dice que Honorio se llevó 6.000 y algunos pagarés, y acordaron guardar el resto del botín en casa de Teruel. Y aquí llega la guinda del pastel. Después de haber intentado envenenar a 2 oficiales de correos, de haber terminado asesinándoles a sangre fría, de haber asaltado el Expreso de Andalucía y de haberse repartido el botín, los criminales bajan a la calle y se desayunan unos churros todos juntos. En fin, volvamos al tren correo. El Expreso de Andalucía, convertido en carroza fúnebre, continúa su recorrido a toda velocidad y sin que nadie repare en lo ocurrido. De hecho, es tal el surrealismo de este asesinato que había una pareja de la Guardia Civil a bordo y tampoco eran conscientes de lo ocurrido. Tras pasar la estación de Alcázar de San Juan sin detenerse, la siguiente parada del recorrido era Marmolejo. Es aquí donde se detecta la primera anomalía, pues el tren sí debía detenerse en esta estación para entregar correspondencia. Al llegar el expreso, el empleado del servicio nocturno de aquella estación se acerca al vagón correo y aguarda que los oficiales le abran la puerta y le entreguen las sacas. Espera, pero la puerta no se abre en ningún momento. El empleado llama varias veces a sus compañeros y golpea la puerta con fuerza, pero continúa sin obtener respuesta. Sorprendido y a la vez extrañado, intenta asomarse a la reja de la ventanilla para ver qué ocurre, pero justo el tren vuelve a ponerse en marcha y no le da tiempo a averiguar nada. El convoy, que en realidad es ya una tumba andante, es engullido por la oscuridad y se pierde en la noche. No obstante, el empleado nocturno queda muy preocupado por este hecho y decide telegrafiar al jefe de la estación de Villar del Río, la siguiente parada del Expreso de Andalucía, para avisarle de lo sucedido. Textualmente, el telegrama decía así: pasar expreso correo, no entregar correspondencia a pesar de fuertes llamadas. Extrañadísimos, telegrafiamos. El telegrama, que llegó mucho antes que el expreso a la localidad, fue leído por el encargado de turno de los servicios postales de aquella estación y cuando llegó el tren correo repitió la misma operación que su compañero. Llamó varias veces a la puerta del vagón, pero nadie respondió. La primera conjetura que sacaron fue que quizá los 2 empleados se habían quedado dormidos. No era algo habitual, pero tampoco era imposible que pasara, y, en el peor de los casos, la correspondencia no entregada sería dejada en Córdoba para su posterior reparto. No obstante,
La cadena de avisos continuó hasta la siguiente parada, Montoro, donde la escena se repitió por tercera vez y decidieron avisar directamente a la estación de Córdoba, donde la parada era más prolongada debido al cambio de vía y la separación de los vagones. Una vez allí, el delegado de la Administración de Correos se asomó a través de la ventanilla y comprobó, horrorizado, que el interior del vagón estaba hecho un desastre. Inmediatamente requirió la presencia de la policía, del jefe de turno, del jefe de estación y de algunas personas más con la autoridad suficiente como para forzar la puerta del tren, pues ésta estaba completamente cerrada. Y, una vez abierta, un cuadro espantoso se mostró ante sus ojos. En el suelo, sobre un enorme charco de sangre y múltiples cartas, sobres y pagarés tintados de rojo, yacían los cadáveres de Santos Lozano y Ángel Ors. Ambos estaban atados, tendidos en el suelo, bañados en su propia sangre y presentaban evidencias suficientes de haber sufrido una violenta y encarnizada lucha. Las cabezas de ambas víctimas, a primera vista, presentaban signos de haber sido aplastadas con un objeto contundente. Los médicos que examinaron los cadáveres observaron que Lozano contaba con una rotura en la parte posterior del cráneo, un hecho que indicaba que había sido atacado por detrás y que, por lo tanto, probablemente le habían pillado por sorpresa y no había tenido tiempo de reaccionar. No obstante, el cuerpo de Ors parecía el más magullado, pues además de la herida en la cabeza, tenía un disparo en el pecho, otro en la cara y marcas de estrangulamiento en el cuello. El caos más espantoso reinaba dentro del coche fúnebre. Los dos infortunados cuerpos estaban cubiertos de cartas, sacas de valores y otros objetos. La caja de caudales se encontraba vacía y se habían roto numerosas cajitas de valores. Había billetes del banco, confundidos con la correspondencia, que se mezclaban con décimos de lotería y papeles del Estado. Todo daba a entender que los asesinatos se habrían producido con el fin de atracar el vagón correo y, para ello, Ángel Ors y Santos Lozano eran solo un impedimento, por ello se habían deshecho de ellos. Y a pesar de que la escena del crimen era bastante confusa y desconcertante, los criminales habían sido muy poco cuidadosos y habían dejado un reguero de pistas a su paso. Se encontraron tirados en el suelo los dos casquillos de bala, había huellas de zapatos ensangrentadas sobre los papeles del suelo y, además, el modus operandi de los asaltantes indicaba que no les era desconocida la forma de trabajar dentro del vagón correo. Las muestras declaradas sin valor no habían sido tocadas. Solo habían desaparecido los envíos de mayor precio, los valores declarados con dinero y las alhajas de mayor importe, y eso solo podía conocerlo alguien que tuviera relación con el trabajo de los empleados ambulantes. Así pues, a partir de ese momento, los inspectores de la policía de Córdoba y de Madrid se pusieron manos a la obra para desentrañar el caso. Una primera reconstitución de los hechos se publicó en la prensa nacional durante los días posteriores. El comunicado decía así: El tren de Andalucía se puso en marcha la noche del 11 de abril, exactamente a las 8:20, saliendo lentamente de la estación de Atocha, de Madrid. Era el tren expreso número 82, entre cuyas unidades de transporte, como era habitual, figuraba el coche correo para Andalucía, en cuyo interior, cumpliendo con su obligación profesional, estaban los empleados del servicio postal, don Santos Lozano Seón y don Ángel Ors Pérez. Ya en las primeras horas de la mañana del 12 de abril, la tragedia del Expreso de Andalucía había creado gran expectación y se había difundido por todo Madrid. Además, uno de los primeros pasos que dio la policía ayudó en gran manera a encontrar el primer hilo del que tirar, y es que se difundió desde el primer momento que los billetes robados de los sobres habían de presentar las clásicas perforaciones que hace el servicio de correos. Gracias a este dato, pronto se personó ante la policía Miguel Pedrero, taxista de Madrid, que aseguraba tener en su poder 3 billetes perforados.
Estaba yo a primera hora de la noche del pasado viernes, de punto en la estación de Atocha, cuando se me acercó un tío joven, bien portado y con aire así, vamos, de los de la otra acera, para preguntarme si le podía llevar inmediatamente a la estación de Aranjuez. Le dije que sí, y para allá que tiramos. Luego, en Aranjuez, mi cliente me pidió que siguiéramos hasta Alcázar de San Juan. Llegamos a la estación de este pueblo, recogimos en ella los 3 amigos que, por lo visto, el hombrín estaba buscando, para enseguida tirar hacia Madrid, a donde llegamos casi amaneciendo. No creo que pudiera identificar a los 3 tipos que recogimos en Alcázar, pero seguro que al que me alquiló en Atocha, sí. Por cierto, que el viaje importó 210 pesetas, dándome además 90 de propina. Esos 3 billetes de 100 con pinchazos en medio que ahí tienen ustedes. Y en cuanto a lo tocante a la larga propina, no me extrañó mucho porque parecían gente de tronío. La policía logró recuperar los 3 billetes y comprobó que, efectivamente, estaban perforados, señal que indicaba que habían estado previamente en el interior de un sobre de valores declarados. No obstante, la información facilitada por el taxista no era concluyente, ya que no conducía a ninguna parte, pero al menos sí ayudaba a confirmar la hipótesis de la policía de que varias personas habían cometido el crimen. Por otro lado, la policía había organizado gigantescas redadas en pensiones y bares de todos los pueblos que estaban dentro del recorrido realizado por el Expreso Andalucía. De estas cribas surgieron múltiples declaraciones bastante interesantes que ayudaron a los agentes a reconstruir con más solidez los hechos. Por ejemplo, un joven mendigo que solía merodear por los alrededores de los andenes de Aranjuez aseguró haber pedido limosna aquella tarde a 3 individuos totalmente desconocidos que, según él, le dijeron: «Si te vemos por aquí el domingo, ya te daremos un real para que te compres un automóvil». También, un electricista de servicio en la estación de Aranjuez afirmó que cuando se detuvo el expreso, 3 hombres se aproximaron al vagón correo, abrieron y uno subió. Un instante después, ya con el tren en marcha, subieron los otros 2. Esta pista confirmó aún más la hipótesis de que al menos uno de los atracadores era conocido de los funcionarios de correos. Pero es que aquí no acaba la historia. ¿Recordáis que os he dicho que después de guardar el dinero toda la banda se fue a desayunar churros? Pues hasta el propio churrero del puesto llegó a declarar. Servía 4 hombres, uno con señales de haber recibido en la jeta más tortas que churros se iba a comer el grupo, e identificó a este como alguien del barrio que probablemente vivía en la misma calle Toledo, donde estaba instalado su negocio. La policía se acercaba cada vez más y los criminales sentían que les pisaban los talones. Tras indagar entre los delincuentes más habituales de la ciudad, los agentes encontraron, como de casualidad, un antiguo conocido suyo, llamado Antonio Teruel, que justamente vivía en el 105 de la calle Toledo. Es así como los investigadores contactan con Constantino Fernández y Eliseo García, ambos serenos de esa calle. Y, por si os preguntáis qué es un sereno, eran agentes de policía encargados de rondar de noche por las calles para velar por la seguridad del vecindario. Actualmente, esta figura ya no es tan habitual, pero en aquellos tiempos sí lo era. Pues bien, estos 2 serenos que estaban a cargo de vigilar la calle Toledo aseguraron haber visto la madrugada del 12 de abril a Antonio Teruel llegando a su casa, en el número 105, y en compañía de otro hombre. Traía la cara hecha unos zorros, aseguraron, pero comentaron que no les extrañó porque conocían las andanzas habituales de Teruel, que no eran muy limpias. Los investigadores no esperaron más. Con todos los indicios apuntando hacia Teruel, subieron a su casa e interrogaron a Carmen Atienza, su esposa. Esta, ante tal situación, comenzó a ponerse muy nerviosa y, como no se mostraba convincente con sus respuestas, se la llevaron a comisaría. La casa quedó bajo una discreta vigilancia, y Antonio Teruel, que no había sido encontrado por la policía porque estaba escondido en el guardillón de la finca, empezó a sentirse cada vez más acosado y con la soga al cuello. El lunes 21 de abril, la portera de la finca alertó a la policía de que había avistado luces y ruidos sospechosos en el 3er piso, que en teoría tenía que estar vacío tras el registro inicial de los agentes y la detención de Carmen Atienza. La policía llamó a la puerta, pero, al no obtener respuesta, la tiraron abajo.
Y menuda sorpresa se encontraron, pues en el interior de la vivienda se hallaba el cadáver de Antonio Teruel, que estaba tendido en la cama con un tiro en la sien. En los tubos metálicos de la estructura de la cama, los agentes encontraron escondido parte del botín del Expreso Andalucía y, junto al cuerpo, se hallaba una carta de despedida que Teruel había dejado a su esposa antes de suicidarse, en la cual reiteraba su amor por ella. Además, en la funda de 2 cajetillas de tabaco, el fallecido se confesaba autor de los 2 crímenes del Expreso Andalucía. Con Teruel muerto, Carmen Atienza, su esposa, ya no tenía nada que ocultar, y fue entonces cuando empezó a contar todo lo que sabía, que no era poco. Sí, Antonio había pasado la noche del viernes fuera, según confirmó la esposa, y regresó a casa en la madrugada del sábado acompañado de un amigo suyo, Francisco Piqueras, con quien, según le había dicho su marido, andaba en un negocio muy importante en colaboración con un tal Honorio Sánchez y un señor muy principal que debía de ser el que organizaba todo. A partir de ese momento, los agentes comenzaron las detenciones y, con cada arresto, fueron tirando más del hilo hasta poder capturarlos a todos. Honorio Sánchez Molina, el autor financiero del crimen, fue detenido en una finca de Ciudad Real, donde residía su padre. La Guardia Civil se presentó en la casa y el acusado no puso la menor resistencia, como si, en el fondo, supiera que tarde o temprano iba a suceder. A través de Molina, pudieron identificar al señor muy principal que había mencionado la esposa de Teruel, José María Sánchez Navarrete, cuya detención se realizó en su domicilio de Madrid. Cuando los agentes abordaron la casa, el inculpado se encontraba cenando y se sorprendió muchísimo ante la intervención de la policía. De hecho, durante todo el proceso se mostró cínicamente altivo y confiado, y cuando le acusaron formalmente de haber participado en el crimen del Expreso Andalucía, contestó: «Eso es imposible, puesto que el domingo siguiente al del crimen estuve confesando y comulgando». Posteriormente, en el tren correo número 56, entre Puerto Llano y Mérida, detuvieron al tercer sospechoso, Francisco de Dios Piqueras, que acababa de obtener un pasaporte a Portugal y se dirigía a Lisboa para intentar escapar a Latinoamérica y poner tierra de por medio. Fue reconocido por un empleado del ferrocarril que lo denunció y, poco después, el criminal fue detenido en Almorchón. Desde allí fue trasladado a Madrid y, a pesar de reiterar varias veces que no sabían absolutamente nada del asalto, nadie le hizo caso. De hecho, entre esta serie de detenciones no se salvó absolutamente nadie, pues también fueron arrestadas Carmen Atienza, la mujer de Teruel, Antonia Sánchez Molina, hermana de Honorio, por ser también conocedora del crimen y callarlo, e incluso la lavandera de la fonda de Honorio, Encarnación Muñoz. Faltaba todavía ubicar al Pildorita, el que alquiló el taxi en Madrid y se gastó el dinero del narcótico en el juego. Sus señas, gracias a la declaración que había dado el taxista, se publicaron en toda la prensa nacional y extranjera, y pocos días después, en París, apareció Donday, que se presentó voluntariamente en la embajada española y se declaró cómplice del robo al Expreso Andalucía, pero en ningún momento de los crímenes. Como he explicado al inicio del podcast, desde el 13 de septiembre de 1923, en todo el Estado español regía la dictadura de Primo de Rivera, la cual había declarado el estado de guerra en todo el país al implantar el Directorio Militar. Por lo tanto, los procedimientos contra los criminales se efectuaban a la forma militar y, de hecho, todo el despliegue policial que se ejecutó para buscar a los culpables y la rapidez con la que los encontraron fueron consecuencia directa de la mano dura con la que gobernaba Miguel Primo de Rivera. Así pues, el bando de la dictadura declaraba que todos los asaltos a mano armada y en grupo quedaban asimilados para efectos procesales y jurídicos como delitos de guerra. Y, por si os estáis preguntando a dónde quiero llegar con esto, es muy simple.
Los criminales debían ser condenados a pena de muerte. Una vez estando todos los detenidos bajo disposición militar, lo cierto es que la reconstitución de los hechos y los interrogatorios a los acusados fueron un auténtico show. Todos empezaron a acusarse unos a otros y todo el mundo era inocente menos los demás, que eran culpables. Lo único en lo que estuvieron todos de acuerdo era en que los asesinatos habían sido cosa de Antonio Teruel, que, claro, como estaba muerto, no podía defenderse. Por si fuera poco, durante todo el proceso cambiaron su versión de los hechos entre unas 3 y 4 veces. Con tantas versiones distintas, los jueces y la policía no lo tuvieron nada fácil para elaborar una versión fiable de los hechos, y, de hecho, debo confesar que yo misma he tenido que realizar un gran esfuerzo de recopilación y reconstrucción de toda la información que he encontrado sobre el caso para elaborar este capítulo. Finalmente, con todas las declaraciones de los acusados, la información de la policía y las propias pruebas, consiguió elaborarse una versión más o menos definitiva de los hechos, y con ella se inició el juicio de guerra sumarísimo que se celebró el 7 y 8 de mayo de 1923 en la cárcel Modelo de Madrid. Primero, el 7 de mayo, a las 8:10 de la mañana, el fiscal don Ramón Piquer inició su aportación declarando que quienes incitan a otros a matar deben ser juzgados de igual modo que los autores directos de un crimen. A continuación, hizo la reconstrucción de los hechos y presentó pruebas que afirmaban premeditación, astucia y nocturnidad en los acusados. Tras su exposición, le siguieron las declaraciones de los defensores. A las 12 de la mañana del día 8 de mayo concluyeron las deliberaciones del Consejo de Guerra y la sentencia final se dio a conocer a las 3:30 de la tarde. El resultado fue el siguiente: penas de muerte para José María Sánchez Navarrete, Francisco de Dios Piqueras y Honorio Sánchez Molina. A José Donday se le condenó a 20 años de cárcel y las 3 mujeres quedaron absueltas. Tras conocerse la sentencia, el padre Navarrete, teniente coronel de la Guardia Civil, solicitó una audiencia ante el mismísimo Primo de Rivera para suplicarle clemencia por su hijo, pero su petición fue rechazada debido a la gravedad del crimen. Posteriormente, el juez hizo la lectura de la sentencia ante los 3 presos que estaban reunidos en la celda de Piqueras. Dicen que Honorio Sánchez, al oírla, se echó a llorar amargamente y se puso completamente pálido, mientras que los otros 2 permanecieron inmunes. La ejecución se fijó para la mañana del día siguiente, el 9 de mayo, a las 6 de la mañana, y se cumplió tal y como mandaba la ley. En los periódicos de la época se escribieron así los últimos instantes de los condenados. A las 6:30 de la mañana se sacó a Honorio Sánchez, llevado en brazos de un sacerdote y de su defensor. Al llegar frente al patíbulo, se despidió de todos, besó el crucifijo, cruzó las manos y se sentó en el banquillo. Una vez allí, besó las manos de los sacerdotes. Había 2 verdugos que cumplieron su triste misión. El cadáver quedó cubierto con una sábana y fue reconocido por el médico de la prisión, que certificó su muerte. A las 6:10 trajeron a Francisco de Dios Piqueras. A su lado derecho le acompañaba un hermano de la paz y caridad. Se sentó en el patíbulo del centro y esperó calmado a que le llegara la muerte. Finalmente, a las 6:19 salió José María Sánchez Navarrete, que era conducido casi en vilo por los hermanos de la caridad porque no tenía ánimos para andar. Delante de él iba un sacerdote con un crucifijo en la mano. Se le llevó materialmente suspendido hasta el banquillo. Lo sentaron sus acompañantes y por 3ª vez se repitió la terrible maniobra del verdugo. Media hora después, se bajaron los 3 cuerpos del patíbulo y se celebró una misa de requiem. Tras la muerte de los criminales, la gente continuó hablando del crimen del Expreso de Andalucía durante muchos años, y es por eso que aún continúa llegando hasta nuestros días. Espero de todo corazón que os haya gustado esta historia. Muchas gracias por escucharme.